no sé, realmente en los próximos 10 años, desde luego, lo que es seguro es que no será igual que en el siglo XX. 10 años, por otro lado, tampoco es un tiempo muy dilatado, es decir, que yo creo que los cambios los estamos ya notando, pero se van a producir a más largo plazo, ¿no? En estos momentos ya hay tendencias que podemos comentar, ¿no? El trabajo se va a reducir el trabajo más mecánico, se va a potenciar el trabajo más creativo, se va a potenciar más el trabajo que requiere de otro tipo de habilidades, van a emerger mercados de trabajo muy importantes como el de los cuidados de las personas. Entonces yo creo que el trabajo va a sufrir un cambio importante, pero por otro lado, para que realmente el trabajo tenga un cambio de paradigma realmente profundo, tienen que cambiar una serie de estructuras sociales que están alrededor del trabajo, ¿no? Este modelo de 8-8-8, ¿no? De las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, que nace en los inicios de la era industrial, de la economía industrial, y que todavía mantenemos hoy como paradigma para la estructura social. Yo creo que todo esto tiene que cambiar y probablemente vaya a diluirse en un espacio de trabajo y en un tipo de trabajo en donde ya no exista un trabajo para toda la vida, ya no exista un único trabajo, donde las modalidades de relación con el trabajo van a ser mucho más variadas y diferentes, ¿no? Entonces yo creo que en 10 años tampoco se habrá producido el cambio sistémico, porque esto requiere de un proceso mucho más profundo. El cambio que estamos viviendo yo creo que va a tener mayor raíz y mayor capacidad de cambio. Sí es cierto que como hace 10 años, de hace 10 años aquí ha habido un cambio profundo en las formas de trabajo, de aquí a 10 años esas tendencias se van a agilizar, se van a profundizar. Pero como te decía, creo que realmente necesitamos cambiar el paradigma social del trabajo para que la potencialidad del futuro del trabajo que se nos viene encima coja cuerpo en su realidad. Bueno, yo creo que los grandes expertos, ¿no?, hablan de que por un lado se reducirá el trabajo más mecánico y por otro lado aparecerá todo aquel trabajo en donde el ser humano es único, ¿no? Eso tiene que ver con elementos de creatividad, tiene que ver con elementos de toma de decisión, tiene que ver con elementos relacionales de una manera muy importante, tiene que ver con elementos de empatía. Y ahí, claramente, por el tipo de sociedad que vamos a tener, hay un gran nicho de mercado que va a ser la economía del cuidado, ¿no? Que es una economía que ha estado en la economía industrial muy, digamos, apagada, ¿no?, o muy escondida en el ámbito privado, en el ámbito fundamentalmente de la mujer, pero que lógicamente en estos años ya empieza a convertirse en un elemento de muchísima trascendencia para el sostenimiento de la sociedad, ¿no? Todas las labores reproductivas, de cuidado, de atención, de empatía, ¿no?, incluso de desarrollo personal, ¿no?, de calidad en la vida, ¿no? Yo creo que ahí se está produciendo el nicho del desarrollo personal, el nicho de la economía de los cuidados, de la tercera edad, de la infancia como cuidado en sí mismo, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento importante. Obviamente aparecerán otros nichos como son los de la tecnología, que serán muy importantes y que de hecho ya están representando, ¿no?, un área en donde hay falta de mano de obra, ¿no?, y donde hay una necesidad de talento, de atracción del talento, ¿no? Yo creo que básicamente estos dos ámbitos, ¿no?, lo que está relacionado con tecnología y todo lo que conlleva, ¿no?, inteligencia de datos, automatizaciones, Internet of Things, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la persona, desde un punto de vista de que es insustituible por una máquina, ¿no? Desde un punto de vista de empatía, desde un punto de vista de cuidado, desde un punto de vista relacional, desde un punto de vista de sostenimiento social, ¿no? Creo que también todo lo que tiene que ver con la participación social es un elemento que va a crecer con el tiempo, ¿no?, y que se necesita para conseguir mayor cohesión en el ámbito social.
Hombre, sustituirnos no. Sustituir muchos de los trabajos que hacemos, sí. Y ahí pues la eterna pregunta es, ¿y eso es bueno o eso es malo? Y yo creo que, como decía antes, depende del cambio de paradigma que política y socialmente seamos capaces de dar, ¿no? Está claro que el modelo de los derechos laborales, tal y como fueron construidos en el siglo XIX y en el siglo XX, no dará respuesta a un mundo en donde los robots sustituyen el trabajo. Y ahí emergen un montón de preguntas sobre ¿y entonces nosotros qué podemos hacer? Si el camino es mejorar en la calidad de vida, reducir jornada laboral, dedicar parte de nuestras capacidades y nuestros esfuerzos a un fortalecimiento social, familiar, pues yo creo que, y encontramos la forma en la que eso tiene un reflejo en la estructura de sostenibilidad del Estado, es decir, todo el tema de la seguridad social, de las pensiones, si encontramos el modelo alternativo al siglo XIX-XX que eso lo permita sostener, yo creo que sin duda estamos ante un escenario muy optimista. Yo tiendo a ser optimista y quiero pensar que ese es el camino, pero es verdad que hay un riesgo de que lo que gane en este camino sea la precarización laboral y la polarización social entre pues gente que tiene la capacidad de vivir de una manera determinada y irnos a las distopías que ya conocemos, ¿no?, de George Orwell y de otros autores que nos llevan a otro mundo, ¿no? Yo soy optimista, yo creo que el ser humano está en un momento de un cambio de era y hasta ahora los cambios de eras normalmente han ido trayendo cosas positivas para el ser humano, ¿no? Yo creo que estamos en un cambio de era muy importante. Pues yo diría que las empresas tienen tres papeles, ¿no?, sobre los cuales reflexionar. El primero, por ligar con el contenido anterior, tiene que ver con la empleabilidad, ¿no?, y tiene que ver con la forma de atraer talento, ¿no? Entonces las empresas lógicamente son las más interesadas en detectar, cómo se está produciendo de hecho, ¿no?, en ver que las nuevas generaciones piden otras cosas, requieren otras cosas y por lo pronto y se ven obligadas a cambiar los paradigmas laborales, las formas de organización y generar espacios de trabajo, modelos de organización y tipos de liderazgo diferentes, ¿no? Y por lo tanto una primera reflexión para las empresas es: tengo que adaptarme si quiero atraer al talento adecuado para poder seguir aportando y tener una posición competitiva, ¿no? En segundo lugar está la reflexión que tienen que hacer desde un punto de vista de cambio de modelo de negocio. El momento en el que estamos viviendo está destrozando sectores enteros y reconstruyéndolos de nuevo, ¿no? Desde la distribución de la música hasta los espacios de oficina, hasta el mundo inmobiliario, hasta la movilidad, cualquiera en las que estemos pensando, los aspectos de la colaboración, de la tecnología y del propósito también, yo creo que son elementos que cambian radicalmente, ¿no? Entonces, segundo eje, las empresas tienen que repensarse en el valor añadido que aportan y en cómo lo aportan, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que tiene que ver también con el propósito de la empresa, ¿no? Hasta hace poco lo importante de una empresa pues era ganar mucho dinero y de alguna manera aportar vender, ¿no?, un producto sofisticado, ¿no? En los últimos años estamos viendo que este concepto del propósito de la empresa, de la misión que cumple la empresa, de la responsabilidad que tiene la empresa con su entorno social, medioambiental, también económico, empieza a ser un elemento muy importante y muy valorado, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí hay otro elemento para las empresas de reflexión sobre cuál es mi visión o mi misión. Es muy gracioso leer muchos de los lemas que en estos momentos grandes empresas utilizan como presentación cara a la sociedad, ¿no?
que son lemas que hace 20 o 30 años parecerían lemas de una ONG contestataria en el ámbito de la energía o en el ámbito de los derechos o en el ámbito de la mujer o en el ámbito... Y en cambio ahora son lemas de las grandes multinacionales que se convierten en el mensaje principal de esas multinacionales, ¿no? Eso quiere decir, con independencia de que se hagan con mayor o menor, digamos, convicción, lo que es obvio es que las empresas están haciendo un cambio en esos tres planos. ¿Cómo atraigo a un talento que es diferente y que me pide otras cosas? ¿Cómo me reinvento desde un punto de vista de aportar valor añadido a mis clientes de otra manera? Y en tercer lugar, ¿cómo me redefino mi propósito para alinearme con la demanda que en estos momentos y la realidad que hay de responsabilidad, de exigencia de responsabilidad al mundo empresarial? ¿En qué nos ha cambiado la tecnología? Pues yo, fíjate, creo que todavía nos ha cambiado en poco, ¿eh? Yo creo que nos va a cambiar mucho más. O sea, es verdad que este cambio tecnológico que estamos viviendo, algunos que tenemos canas ya, ¿no? y que contamos batallitas de estas de cuando no existían, ¿no? los móviles, ¿no? o los ordenadores portátiles eran unos cachivaches, ¿no? Es verdad que ha pasado muy poco tiempo y es verdad que ha habido modificaciones brutales. Cuando viajas, la experiencia del viaje es completamente diferente ahora con Google, con las comunicaciones, Yo creo que ahí hay dos o tres dimensiones. Una es la conectividad, ¿no? Otra es la deslocalización, otra es el acceso a información. Son algunas de las dimensiones que yo creo que la tecnología, con Internet, lo móvil, etcétera, nos ha cambiado la vida. Pero dicho esto, yo tengo la sensación de que estamos en los albores de lo que la tecnología va a cambiarnos la vida. Cuando ves a un niño de meses interactuando con un tablet, te piensas cómo se van a interiorizar neurológicamente los cambios digitales de cómo se amplía o se reduce una imagen, ¿no? O cómo navega en estos gestos que son se nos han integrado, ¿no? Como el teclado QWERTY, ¿no? En estos momentos ya no podemos escribir sin el teclado QWERTY. Dentro de poco ya no podremos interactuar sin utilizar los rasgos, ¿no? De las claves cinéticas, ¿no? de la interacción con las máquinas. ¿A dónde nos va a llevar esto, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar cuando empecemos a integrar circuitos dentro de, ¿no? el tema este del límite entre el ser humano y la máquina? A mí me parece que es apasionante, pero de nuevo tiene un lado oscuro, un lado optimista. Yo creo que la tecnología nos ha cambiado muchísimo en estos 10 años, pero aún no estamos ni viendo la mínima parte del iceberg de lo que la tecnología realmente nos va a cambiar la vida y va a cambiar la sociedad en los próximos, no diría 10 años, pero sí 50. Bueno, pues buena pregunta. Yo creo que realmente a estas alturas yo creo que ya no. Otro problema es dónde poner las fronteras y cómo gestionas tu vida privada y tu vida profesional. Pero separarla, yo creo que lo que comentábamos antes, ¿no? Este paradigma de las 8-8-8 ha reventado, ¿no? 8 horas para trabajar, 8 horas para el ocio, 8 horas para descansar. Ha reventado y en estos momentos se entremezclan las horas. Estás disponible 24 horas, estás conectado, se mezclan las redes sociales para su uso en el ámbito personal, en el ámbito privado. Es verdad que ahí cada persona tiene la libertad de elegir qué perfil quiere utilizar y cómo quiere utilizar esos ámbitos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que aún tenemos la capacidad de tomar el control sobre nuestra propia vida y definir qué patrones quiero que sean los míos y cómo quiero interactuar con esta tecnología.
Pero es verdad que esa frontera tan clara que existía ya no existe. Para algunos nostálgicos les puede parecer una pena, pero realmente es así. O sea, yo creo que ya esa frontera ya está rota, y ahora lo que nos toca es definir cómo queremos interactuar y qué patrones queremos seguir en nuestra vida privada y en nuestra vida profesional en este nuevo entorno, pero desde luego es diferente al anterior. Bueno, pues el coworking está de moda, no es que esté de moda, sino que representa un nuevo cambio de paradigma, igual que, como comentábamos antes, ha habido cambios de paradigma en muchos sectores, pues de repente hay otro cambio de paradigma que es el del modelo de espacio de trabajo, ¿no? De hecho, el coworking tiene dos dimensiones, ¿no?, a la cual nosotros unimos una tercera, ¿no? Pero las dos dimensiones clásicas del coworking son, por un lado, un cambio distinto, una forma distinta de trabajar, de manera que se intenta trabajar compartiendo con otros, colaborando, generando espacios de trabajo colaborativos, sinérgicos, donde generar una comunidad que se retroalimenta en sí misma. Y luego, por otro lado, hay otra dimensión que es el espacio de trabajo, ¿no? Al final, digo por espacio de trabajo, el cambio arquitectónico, ¿no?, la ruptura de los modelos de fábrica o de oficinas tradicionales y la llegada del open space, y luego, después del open space, pues la evolución que está teniendo, ¿no?, con espacios mixtos donde hay zonas compartidas, zonas cerradas, ¿no?, donde tú puedes elegir de alguna manera la experiencia que necesitas en función del proyecto y en función del momento incluso. Estas dos dimensiones realmente han ido evolucionando. Primero nace la primera, es decir, lo que primero nacen son espacios de coworking, que son más espacios de comunidad, espacios de colaboración, espacios creativos. Lo que pasa es que luego eso llama la atención de las grandes empresas de oficinas, ¿no?, y de las grandes multinacionales, en donde ven que ahí se está produciendo una atracción de talento interesante, que ahí nacen las startups que luego pueden ser competidoras, donde se produce una innovación abierta mucho más interesante, y por lo tanto se empiezan a replicar estos modelos en el mero espacio arquitectónico, ¿no? Y eso en sí mismo empieza a convertirse en el paradigma de la oficina flexible, que en estos momentos está convirtiéndose en el nuevo estándar, ¿no? A estas dos dimensiones, la de una forma distinta de trabajar y de relacionarse con las personas que están en el espacio, y al diseño de nuevos espacios de trabajo, en nuestro caso, como Impact Hub, apostamos por una tercera dimensión, que es la que tiene que ver con el propósito, con el impacto, con la sostenibilidad, y de alguna manera intentamos generar una comunidad orientada al emprendimiento, orientada a la innovación, orientada al impacto, y eso forma parte del ADN del propio espacio, con lo cual sumas tres componentes diferentes en una propuesta de valor diferenciada, ¿no? Nosotros somos, de hecho, en España el primer espacio de coworking certificado B Corp, que, como sabes, la certificación B Corp es una certificación que cualifica a las, como dicen ellos, ¿no?, a las mejores empresas, no del mundo, sino para el mundo, ¿no? Y de alguna manera lo que hace es primar guiarte en una serie de parámetros que te conducen a complementar tu rentabilidad económica con una orientación a la sostenibilidad medioambiental y al impacto social que puedes tener tanto con tus trabajadores, tu equipo, como con tus clientes y con tu entorno, ¿no?, entorno social. Entonces, yo creo que el coworking nace como una forma diferente de trabajo que atrae a miembros que quieren trabajar de una manera distinta y que buscan romper la inercia del modelo tradicional de trabajo, crea un modelo de oficina diferente, un modelo de espacio de trabajo que es ocupado, o, ¿no?, con K,
es utilizado por las empresas tradicionales como herramienta de generación de innovación, de atracción de talento, etcétera, y que esos dos elementos combinados forman la revolución que se está produciendo en el mundo de los espacios de trabajo flexibles. Si a eso le unes la tercera dimensión del propósito, la búsqueda del impacto, el generar una comunidad que comparte estos valores de intentar generar, de inspirar, conectar e impulsar un cambio positivo en la sociedad, pues ahí te encuentras con Impact Hub, ¿no? Con esas tres dimensiones. Pues la formación en la vida profesional del siglo XXI. La formación y la educación yo creo que es uno de los paradigmas que también está igual que el de los espacios de trabajo, ¿no? Yo creo que es otro paradigma que está en pleno, en plena explosión y plena reinvención, ¿no? Ahora yo creo que claramente la formación tiene que ser permanente, tiene que ser constante, te acompaña a lo largo de tu vida, ¿no? La formación no es algo en donde vas a coger un título que te permite ejercer profesionalmente y ya lo tienes garantizado a lo largo de tu vida, ¿no? Que es un poco la misma metáfora del trabajo, ¿no? Ya no existe el trabajo para toda tu vida, tampoco existe la formación para toda tu vida. La velocidad de cambio, la velocidad de información es tan elevada que yo creo que uno de las claves del futuro va a estar en dejarnos tiempo, y ahí vuelve la metáfora de las 8 horas, necesitamos tiempo para estar permanentemente en contacto con nuevas informaciones, nuevas habilidades, nuevas capacidades y para estar reinventándonos permanentemente. Y en ese ámbito yo creo que va a haber como dos elementos que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Por supuesto, siempre va a haber una formación permanente táctica o instrumental, de aprender tecnologías, formas de hacer las cosas, procesos, etcétera. Pero por encima de eso están lo que ahora están llamando las soft skills, ¿no? Y que tiene que ver más con cómo el ser humano saca sus mejores capacidades de trabajo en equipo, de creatividad, de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte me parece que es un tema que se está ya reforzando, y creo que otro tema que se va a reforzar mucho más es lo que tiene que ver con el desarrollo personal, ¿no? Con cómo las personas aprendemos a conocernos mejor, porque eso está muy ligado con las soft skills, está muy ligado con el tipo de liderazgos que se buscan y con el nivel de autonomía, de resiliencia. O sea, todos estos procesos de nuevas economías tienen en común algunos parámetros que tienen que ver con una necesidad de aprendizaje de gestión de la frustración, con mayor resiliencia, con mayor seguridad en ti mismo, con mayor confianza y con una gestión de los tiempos, los espacios y las relaciones que es completamente diferente a lo que venimos viviendo tradicionalmente. Por lo tanto, esos tres elementos, el primero es obvio, o sea, ya tenemos que estar reciclándonos y formándonos, pero esto ya formaba parte un poco de estos últimos años, ¿no? Lo que emerge con fuerza son estas soft skills, por un lado, y por otro lado, este cambio de paradigma de cómo vivimos y nos sentimos en el trabajo y cómo gestionamos esto, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con conocimiento personal, con conocimiento de tus recursos propios y con cómo interactúas con el mundo y con otros agentes. Pues las empresas, yo no sé si tienen conciencia social, porque son un agente social que tiene un papel muy importante, y lo que yo creo que tienen es una responsabilidad social, ¿no? Obviamente, como entidades jurídicas tienen responsabilidad y tienen, como decíamos antes, que preocuparse de cómo atraer talento, de cómo generar unos valores añadidos para sus clientes, que sus clientes reconozcan, y tienen que preocuparse por su propósito, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tienen que reflexionar y tienen una responsabilidad que hay que exigir, una responsabilidad social, medioambiental, laboral,
con el mercado, y yo creo que son un agente social con una capacidad de acción social importantísima. Probablemente de los tres sectores, el sector público, del tercer sector, ¿no? y del sector empresarial, el sector empresarial sin duda es quien tiene una mayor capacidad de intervención y de acción para cambiar realidades en nuestra sociedad hoy por hoy, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tienen una gran responsabilidad, pero conciencia no. La conciencia la tenemos los humanos. Y a mí me parece que es una pregunta muy bonita porque nos lleva a interpelar a las personas que están detrás de las empresas. Es decir, a las empresas se les puede exigir jurídicamente responsabilidad, pero la conciencia es de las personas que están dirigiendo las empresas. Y a esas personas a las que hay que preguntarles si tienen conciencia y si esa conciencia está alineada con los valores personales y los que representan en su empresa, ¿no? Yo creo que este es un elemento muy bonito de trabajo porque que distingue muy rápidamente cuando una campaña de marketing es una campaña de marketing o es una campaña de transformación cultural en una organización, ¿no? En nuestro caso desde Impact Hub, la verdad es que yo personalmente me siento muy alineado con los valores de la compañía, ¿no? Y cuando conocí la compañía y empecé a trabajar, dije, es que me siento muy identificado con lo que significan los valores de la compañía. Y me parece que es la mejor forma de dar credibilidad y coherencia a un proyecto, ¿no? Porque si de alguna manera tú estás vendiendo algo que no te crees, la empresa puede tener una comunicación estupenda, incluso puede tener una responsabilidad social eficaz y muy potente, pero cuando la magia se produce en la transformación cultural y el impacto de una empresa, es cuando las personas que están liderándolo, y no solamente me refiero al líder, sino al equipo, a los equipos, ¿no? Cuando las personas realmente tienen conciencia y realmente practican esa conciencia de manera alineada con sus valores dentro de su trabajo, ¿no? Entonces es cuando la magia se produce y se producen fenómenos de transformación social muy importantes de la mano de una empresa.